Una vez sistematizado todo el muestreo, como vimos en los videos anteriores, el paso siguiente que nos queda es el muestreo a campo. Para ello una vez ya geoposicionado todos los puntos, hay que geolocalizarlo. Con el celular nos dirigimos a los puntos que geoposicionamos y arrojamos el aro. Procedemos al corte con cuchillo o hoz. Y lo que tenemos que hacer es tomar la precaución de lograr un remanente, dejar un remanente para el próximo rebrote. O sea que todo lo que contabilicemos de ese remanente para encima es lo que nosotros vamos a estar estimando como oferta forrajera o producción de forraje. Cuando hayamos logrado o obtenido todas las muestras que planificamos durante la sistematización de muestreo, lo que debemos hacer es, con todas estas bolsas, con las muestras de cada uno de los puntos geoposicionados, es proceder a homogeneizar. ¿Con qué podemos homogeneizar? Con una suerte de guillotina o con cuchillo. La idea de homogeneizar las muestras es que en vez de tomar una muestra o proceder a hacer materia seca de cada una de las muestras, es de cada una de las zonas cortar todas las muestras obtenidas. Previamente a cortar tenemos que haber pesado la bolsa con cada material o peso fresco para registrarlo. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es pesar cada una de estas bolsas para registrar el peso fresco y luego descontar la tara, que es el peso de esa bolsa. El paso a seguir o el paso siguiente es de cada zona, las muestras de cada zona se proceden a cortar para homogeneizar todas las muestras obtenidas de cada una de las zonas, y de esa muestra compuesta o muestra general lo que vamos a hacer es tomar una muestra de aproximadamente 100 gramos de cada una. Para que se entienda, en el campo tomamos una serie de muestras que va a depender de la zona. Luego el paso siguiente es homogeneizar con el corte todas las muestras dentro de cada una de esas zonas, para luego o por último sacar una submuestra de cada bolsa, que es la que vamos a llevar a microondas para determinar materia seca. Para la determinación de la materia seca lo que vamos a hacer es lo siguiente: el peso total del material vegetal aéreo por unidad de superficie, o sea lo que cosechamos por encima del remanente que dejamos cuando arrojamos el aro, llamado fitomasa aérea, se puede referir tanto a materia seca como materia fresca, pero lo más conveniente es expresarlo como materia seca. El porcentaje de la materia seca se calcula de la siguiente forma: el peso seco de la muestra dividido el peso fresco de la muestra multiplicado por 100. El secado puede realizarse tanto en una estufa como en un horno microondas, y para este ejemplo lo que vamos a ver es el horno microondas. El material secado, siempre que se trate de estufa o microondas, tiene que ser homogeneizado para que la muestra sea lo más representativa posible, siempre que vayamos a tomar una submuestra. El secado, siempre que sea en estufa, es a 105 grados, previo registro o registrado el peso fresco de toda la masa aérea cortada. Para la determinación de la materia seca por microondas, lo que debemos hacer es lo siguiente: luego de haber procesado y uniformizado u homogeneizado las muestras, lo que se procede a hacer es, en un recipiente, tomamos la tara, lo ponemos a cero y pesamos 100 gramos de materia fresca. Como se puede ver en la foto, la balanza dice 100,1 gramos de peso fresco. Las muestras que vayamos a tomar quedan de esta forma. Y lo que debemos tener en cuenta es que para este caso, este microondas es de 28 litros y puede albergar 4 muestras de forma simultánea. Un dato que es importante es la cantidad de agua que debe contener el microondas. Esto es porque a medida que se va secando el pasto, se va deshidratando, el agua que evapora el microondas es el agua de los recipientes. Para no correr riesgo de que se prenda fuego las muestras, necesitamos sí o sí tener agua para que el microondas pueda calentar y no proceder o no provocar la quema de las muestras o el secado excesivo. Entonces lo que debemos tener en cuenta es que cada vasito de esto tiene 150 centímetros cúbicos, y el recambio de ese agua se tiene que hacer cada vez
que saquemos las muestras una vez secadas, o mejor dicho, una vez cuando le demos el tiempo de secado, sacamos, pesamos, cambiamos el agua, volvemos a poner agua nueva y volvemos a introducir nuevamente las muestras para seguir secándolas. Este cambio de agua o recambio de agua se debe hacer siempre hasta lograr el peso constante de las muestras. Cuando llegamos a peso constante, como se ve acá, en este caso el peso que tenemos de 75,65 es el peso de la muestra ya seca hasta peso constante más la tara. O sea que a este valor hay que descontarle el valor de la tara y nos quedarían las muestras o las 4 muestras secas de esta forma. El paso siguiente al procedimiento de secado por microondas es los cálculos. Por ejemplo, utilizamos uno de los puntos de muestreos y determinamos que el peso del forraje verde era de 168,3 gramos, que en kilogramos es igual a 0,1683 kilos, y eso estuvo cosechado o contemplado en un aro de 0,25 metros cuadrados. Entonces lo que debíamos hacer era homogeneizar las muestras, cortábamos y sacábamos una submuestra de aproximadamente 100,5 gramos y eso lo llevábamos a estufa o microondas hasta un peso seco constante, ¿sí? Para determinar ese peso seco lo que hacíamos nosotros era ingresar la muestra, poníamos el agua, dábamos un tiempo, por lo general son tiempos de 10 minutos, corta el microondas, saco, peso la muestra, recambio el agua y vuelvo a incorporar la muestra nuevamente y le vuelvo a dar 10 minutos. Para que se den una idea, normalmente el tiempo, dependiendo la cantidad de muestras, es de 10 minutos hasta llegar a peso constante. O sea, es 10 minutos, saco la muestra, peso, recambio el agua, vuelvo a incorporar las muestras, vuelvo a hacerlo 10 minutos nuevamente, hago el mismo procedimiento, saco el agua, la recambio, peso la muestra y vuelvo a incorporar nuevamente el material por 10 minutos más de microondas. El proceso de secado termina siendo de 30 minutos con los tiempos intermedios de lo que es el procesamiento de la muestra, o sea, la incorporación del agua al microondas y el pesaje. Cuando se trata de 4 muestras, como vimos en el ejemplo anterior, nos lleva un tiempo de aproximadamente 1 hora el secado en microondas. Bien, entonces cuando llegamos a peso constante lo que debemos hacer es pesar por última vez. Cuando logramos que el peso anterior y el peso posterior no hubo una gran variación, o sea que fue prácticamente lo mismo, decimos que ya la muestra está completamente seca. Entonces lo que debemos hacer es determinar el porcentaje de materia seca. Dijimos que la muestra o la submuestra que metimos en microondas fue de 100,5 gramos y eso representa el 100% de la muestra. Los 21,41 gramos que quedaron luego de la muestra secada representa un 21,3% de materia seca. Ese porcentaje de materia seca, si lo aplicamos al peso fresco obtenido en el aro, cuando fuimos a muestrear, nos da aproximadamente de 0,036 kilogramos de materia seca en 0,25 metros cuadrados. O sea, ese peso seco en un cuarto de metro cuadrado, que es lo que representa el aro, en 10.000 metros cuadrados, que es lo que representa una hectárea, corresponde a 1.440 kilogramos de materia seca por hectárea. La otra forma de calcular es directamente a través de una fórmula. Y podemos decir que los gramos de peso fresco, en este caso 168,3 por el porcentaje de materia seca sobre 100, que es 0,213, por un factor de corrección 40, nos da aproximadamente 1433,9. Esta diferencia entre 1440 y 1433,9 está dada por la cantidad de decimales que vayamos usando. Ese factor de corrección de 40 se determina por medio de 10.000 metros cuadrados, que corresponde a una hectárea, dividido 0,25 metros cuadrados, que es lo que corresponde a la superficie del aro, y dividido 1000 para pasar de gramos a miligramos. Ese resultado es igual a 40, que es el factor de corrección
que es el que debemos aplicar en la siguiente fórmula para determinar la oferta forrajera. El análisis de los resultados de los datos o muestras relevadas a campo lo podemos plasmar en una planilla de cálculo de la siguiente forma. Nosotros en el programa Auroband geoposicionamos todos los puntos. Dijimos que habían tres tipos de zonas: zona 1, zona 2 y zona 3, y dentro de cada zona tomamos de forma al azar distintos puntos de muestreo. Dijimos que eran 8 puntos de muestreo para la zona 1, 3 puntos de muestreo para la zona 2 y 5 puntos de muestreo para la zona 3. La superficie fue de 0,25 metros cuadrados, y un cuarto de metro cuadrado correspondiente al aro. Tomamos las muestras en una bolsa negra que pesaba 19 gramos y pesamos el material fresco con la bolsa y nos dio los siguientes resultados. Si a ese peso le descontamos la tara o la bolsa, nos da los gramos netos de peso fresco. Lo que hicimos después fue homogeneizar todas estas muestras, o sea, fuimos homogeneizando por zona, cortamos y hicimos una muestra compuesta de cada una de las zonas, y tomamos una muestra de aproximadamente 100 gramos y lo colocamos en los tarritos de helado para secar en microondas. Eso luego, esos 100 gramos los secamos hasta peso constantes, hicimos los recambios de agua necesarios y llegamos a los pesos secos, que fueron diferentes en función de la materia seca. Lo que hicimos es, tomamos la submuestra, la secamos en microondas y obtuvimos los pesos secos. El peso seco dividido el peso fresco me da el porcentaje de materia seca. Por lo tanto, para determinar la producción de materia seca, dijimos que este peso seco se encontraba en 0,25 metros cuadrados, en 10.000 metros cuadrados me da el valor para cada muestra. Cuando logramos las producciones de cada uno de los muestreos, las estimaciones de producción de cada uno de los puntos geoposicionados de muestreo, lo que debemos hacer es el cálculo siguiente. Podríamos haber tomado en el caso anterior, en la tabla anterior, el promedio de las muestras, o mejor dicho, de las producciones de materia seca, y haber determinado de esa forma la producción promedio por hectárea. Sin embargo, lo que hacemos no es eso, sino que es proceder a zonificarlo. Como habíamos dicho, dijimos que habían distintos tipos de zonas en función del NDVI que arrojaba la fotografía satelital. Y lo que hicimos fue sectorizar esas zonas y dentro de esas zonas muestrear. Cada una de esas zonas vimos en el video que representaba una superficie. Entonces dijimos que la zona 1, la primera zona que marcamos, correspondía a la zona forrajera o de oferta forrajera 1. Tenía una superficie que comprendía aproximadamente las 702 hectáreas. Pero dentro de esa zona 1 nosotros contemplábamos la zona 2 y la zona 3. O sea que esas 702 hectáreas le restamos la superficie de la zona 2 y la zona 3 y nos da la superficie efectiva de la zona 1. Entonces, en la tabla anterior, habiendo tenido todos los puntos de muestreos dentro de la zona 1, lo que hicimos fue promediar todo ese valor de oferta forrajera y a eso lo multiplicamos por la superficie real, lo que contempla una producción de materia seca de 3.861,92 kilogramos en esta superficie para este rendimiento o oferta forrajera por hectárea. En la zona 2 seguimos exactamente lo mismo. La zona 2 contemplaba 3 puntos de muestreos. Promediamos esos 3 puntos de muestreos, lo multiplicamos por la superficie y nos dio que en esta superficie, para esta oferta forrajera por hectárea, la producción para esa zona era de 1.253,41 kilogramos de materia seca. Y lo mismo para la zona 3, con la diferencia que esta tenía 5 puntos de muestreos y una superficie que correspondía a 1.91 hectáreas. Entonces ese valor por zona nos da 2.665,88 kilogramos de materia seca. Por lo tanto, podemos decir que para el total del lote, el lote contempla 928 hectáreas,
tenemos una producción que es la sumatoria de estos tres valores correspondiente a 7.781,20 kilogramos de materia seca. O lo que es lo mismo, este valor dividido en 9.28 y corresponde a 9,38,49 kilogramos de materia seca por hectárea. Este es el valor de producción que nosotros debemos obtener, y este es el valor que vamos a usar a partir del cual para calcular la carga, el tiempo de pastoreo y la superficie de cada una de las parcelas. Para corroborar si la cantidad de muestreos que tomamos fue la correcta, habíamos visto en la filmina donde determinábamos el muestreo preliminar siguiendo la fórmula de Cangiano, donde el número de muestras contemplaba la t-Student, la varianza, el factor o la precisión requerida y el promedio de producción por muestra. Veíamos que dentro de las zonas que geoposicionamos, zona 1, zona 2 y zona 3, con sus respectivas muestras, obtuvimos nosotros la producción de materia seca por hectárea. Esa producción de materia seca por hectárea la restamos al promedio y nos da el desvío estándar, el desvío, ¿sí? Ese desvío, si lo elevamos al cuadrado, nos da el desvío elevado al cuadrado. La sumatoria de todos estos desvíos al cuadrado dividido las 16 muestras o los 16 puntos de muestreo nos da la varianza. La raíz cuadrada de esa varianza nos da el desvío estándar. Una vez que tenemos todos estos cálculos, procedemos a calcular o chequear o rever si el número de muestreo que hicimos nosotros fue el correcto. Por lo tanto, dijimos que para esta fórmula la t-Student, en este caso puntual, los grados de libertad serían 16 menos 1 sería 15 y la precisión requerida es 0,1, por lo tanto el valor de t es 1.34. Como dijimos que el valor de t se eleva al cuadrado, el valor de la fórmula de t corresponde a 1.7956. La varianza corresponde a 66.947,61. Todo ese numerador lo dividimos por el factor d, que es 10% o 0,10, y la media de producción de los datos obtenidos, que es 1045,34. Ese denominador lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por el nominador y nos da que el n que nosotros necesitamos, la cantidad de muestra que deberíamos haber hecho, es de 11 y nosotros tenemos 16. O sea que estamos pasados en 5 muestras la cantidad de muestras que realizamos. A continuación les brindamos una bibliografía de consulta, 2, que sirven para reforzar el conocimiento. Les agradezco su atención y cualquier duda o consulta que tienen, nos vemos en las tutorías.